Bienvenido. La historia de esta noche no trata de reinos majestuosos, ni de batallas estruendosas, sino de algo más lento, más profundo, algo que al principio no se ve, pero que se siente en todas partes. Una mirada de sospecha detrás de una cortina, un temblor en la mano de alguien en el mercado, un susurro interrumpido en un callejón. Estamos en un pequeño pueblo que duerme al borde de un imperio tambaleante, gobernado por una mano invisible, la mano de un rey sobre quien la gente murmura mucho, aunque nadie se atreve a decir la verdad en voz alta. Antes de continuar en esta noche tranquila, me gustaría saber desde dónde nos acompañas, desde qué ciudad, desde qué ventana, desde qué rincón cálido del mundo. Cuéntanos, si así lo deseas. Y antes de dormir, si encuentras que este video merece un me gusta, no dudes en presionar el botón. Y si este tipo de historias despierta tu interés, suscríbete para recibir más. Ahora, imagina que estás en una época antigua, donde los días no se miden por el calendario, sino por el eco de los pasos de los guardias sobre la grava. Imagina que vives en un pequeño pueblo, con casas hechas de madera y barro, y techos inclinados bajo el peso de una lluvia constante. Las callejuelas son estrechas, cubiertas de piedras irregulares, y en ellas flota el aroma del pan quemado, mezclado con la humedad de los viejos muros. Por la mañana, despiertas con el sonido de los carros avanzando lentamente, sus ruedas chirriando a intervalos mientras cruzan las piedras mojadas. Abres tu pequeña ventana de madera y el aire frío acaricia tu rostro. Lleva consigo el susurro de una ceniza leve, señales invisibles de un fuego que ardió en algún lugar, quizás cerca, quizás no. La vida aquí es sencilla, pero está tensa, como una cuerda a punto de romperse. Vas al mercado con una pregunta en el corazón, para la que no hay respuesta. ¿Será un día normal? En el camino, pasas junto a tu viejo vecino. No te mira como solía hacerlo. Aparta el rostro, como si hablar se hubiera convertido en un lujo peligroso. En el mercado, ves a la vendedora de huevos mirando al vacío, mientras sus dedos tocan cada huevo 2 veces, como si confirmara su existencia, o algo más, algo que no se dice. En los muros han aparecido nuevos carteles, escritos con prisa y sellados con el emblema real, pero nadie se atreve a leerlos en voz alta. Las leyes cambian cada semana. Un nuevo impuesto sobre la leña, la prohibición de usar ciertos colores, o un decreto extraño que prohíbe reír los martes. Y cuando preguntas ¿por qué?, nadie responde. Dicen que el rey ha cambiado. En su juventud era noble, tranquilo, solía repartir monedas entre los pobres. Luego vino la fiebre, o algo más, algo que nadie supo nombrar, y desde entonces su mente comenzó a agrietarse como un espejo antiguo. Se dice que perdonó a un ladrón porque le contó un chiste, y que luego mandó a ejecutar a su cocinero por haber tostado demasiado el pan. Se dice, se murmura, y se teme ser oído. La gente ya no habla de política en público. Incluso los niños aprenden a callar antes que a hablar. Y en ese silencio entretejido transcurre tu vida. Una cuerda tensa entre la costumbre y el peligro, y el sobresalto al escuchar que alguien golpea la puerta de repente. En el mercado, la gente intercambia monedas y miradas por igual, pero sus miradas son más cautelosas que sus manos. Una simple mirada prolongada hacia uno de los guardias puede interpretarse mal, y quizás sea lo último que veas. Los guardias no hablan mucho. Sus rostros son severos, llevan guantes negros incluso en verano, y sus dagas brillan sin necesidad de luz. Nadie conoce sus nombres. La gente apenas recuerda sus rostros,
como si el palacio produjera nuevos guardias cada día, o como si la locura que habita en el palacio los hubiera engendrado. Se dice que el rey no duerme. A veces despierta en mitad de la noche y ordena reunir los nombres de todos los habitantes de una calle entera, solo porque soñó que conspiraban contra él. Nadie sabe si los sueños son reales o si los propios sueños se han convertido en ley. Las puertas se cierran temprano. Nadie vaga después del anochecer, excepto quienes no tienen otra opción. Y si oyes golpes en la puerta durante la noche, todo lo que puedes hacer es contener la respiración. Las respiraciones se apagan en las casas, como se apagan las velas, lentamente, con cautela. En la panadería intentas comprar 2 panes en lugar de 1. El panadero te mira largo rato y murmura: el peso ha cambiado esta semana. El nuevo decreto solo permite media ración. No protesta, no explica. Solo repite las palabras como una máquina diseñada para evitar problemas. Los funerales son ya demasiados para contarlos. Nadie sabe si el muerto se fue por enfermedad, por vejez, o por una frase susurrada en el momento equivocado. Las campanas ya no suenan, ni los cánticos se entonan. Solo una fila de gente silenciosa que camina tras un ataúd cubierto de paja. En casa comienzas a preparar la cena. Nada especial. Una sopa sencilla, un pedazo de pan y quizá un poco de queso si tienes suerte. El fuego arde lentamente, emite un leve crepitar y llena la habitación con un calor apenas suficiente. Pero tu mente no descansa. ¿Pasará este día en paz? ¿Será mañana más tranquilo? ¿O más loco? No vives solo bajo la sombra de la locura. Vives dentro de ella. Imaginas que comienzas a contar los pasos entre tu casa y el mercado, no por deseo de caminar, sino como una forma de sobrevivir. 34 pasos hasta la primera esquina, 20 hasta la pared agrietada, y luego 106 hasta la sombra alargada bajo el árbol seco. La repetición se ha vuelto tu método contra el caos. Te pones los mismos zapatos, tomas el mismo camino, repites la misma frase al carnicero: buenos días. Nada más, nada menos. Pero ni siquiera esa precaución basta. Hace unos días desapareció uno de los sastres, un hombre tranquilo, preciso en su oficio, que solo hablaba de telas y botones. Dicen que se atrevió a opinar sobre el nuevo gusto del rey. Quizá rió o murmuró que el color chillón no le convenía a un rey. Y al día siguiente, su tienda estaba cerrada. Sus hilos colgaban en el aire como espectros. Desde entonces, el silencio se ha vuelto el idioma oficial del pueblo. Incluso la iglesia, que antes era refugio, ha cambiado. El predicador ya no predica, solo lee versículos breves, sin explicación, sin fervor, como si temiera equivocarse en una palabra o ser malinterpretado. Sentarse en las primeras filas ya no es un honor, sino un riesgo. Muchos prefieren orar en sus casas, lejos de las miradas. Y los niños, aquellos que antes corrían riendo por las calles, ahora caminan junto a las paredes, susurran en lugar de gritar, miran al suelo más que al cielo. Es un mundo donde la locura no se proclama, pero está presente en todo. Nadie dice que el rey esté loco, pero todos actúan como si la locura fuera parte del clima. Algo en el aire, en el agua, en ese leve olor que nunca desaparece. Y por la noche, cuando los sonidos se disuelven y los callejones duermen, los ojos permanecen abiertos. No solo por miedo, sino por algo más profundo. Una sensación de que la mente misma está a punto de romperse, como se rompió el reino antes. Cuando apagas el candil, la oscuridad no solo llena la habitación, sino que se extiende hacia adentro,
hasta los rincones más profundos de tu mente. No sabes si el día fue normal o si solo fue un silencio temporal antes de la tormenta. Algunas noches sientes que oyes algo, el sonido de pasos en el exterior, distintos del andar de tus vecinos. A veces, un murmullo leve, como si alguien deslizara un papel bajo la puerta o susurrara detrás de la pared. Pero cuando te levantas y revisas el lugar, no encuentras nada. Solo un frío más severo de lo habitual y una ventana que cruje sin explicación. Entonces comienzas a preguntarte, ¿es esto real? ¿O el miedo ha empezado a cambiar la forma del mundo a tu alrededor? La gente ya no distingue entre la prudencia y la alucinación. Uno dice haber visto al rey en persona, paseando por el mercado disfrazado. Otro jura haber oído a un soldado hablar consigo mismo, reír y luego llorar sin motivo. Una anciana afirma que la locura no habita solo en el rey, sino que se ha extendido al agua, a la tierra, al propio alimento. El pueblo ha empezado a creer que son observados incluso en sus sueños. Cuentan historias sobre un espejo en el palacio que muestra lo que ocurre en cada casa, y sobre un pequeño pájaro blanco que se posa en las ventanas de aquellos sospechosos antes de que vengan a por ellos. En esta extraña mezcla entre ilusión y realidad, tu vida se vuelve un intento constante de mantener el equilibrio sobre un hilo tenso entre el deseo de entender y el miedo al conocimiento. Entonces, comprendes que la dificultad no está en la locura misma, sino en vivir bajo su sombra diaria. Ser súbdito de un rey trastornado significa volverte tú mismo prudente hasta quebrarte y silencioso hasta olvidarte. Aquí, la locura no llega de golpe. Se infiltra poco a poco, hasta que ya no sabes distinguir entre el delirio y la supervivencia. Cuando Carlos nació en 1168, en el corazón de una Francia agotada por guerras y hambrunas, pareció un rayo de esperanza en medio de una oscuridad espesa. Era apuesto, majestuoso, de piel clara y ojos azules, y el pueblo lo llamaba Carlos el Amado, porque representaba la juventud, la esperanza y la promesa de una nueva era. Asumió el trono siendo aún joven, pero el reino estaba gobernado en realidad por sus tíos, quienes competían por el poder y la riqueza. Cuando alcanzó la mayoría de edad, decidió recuperar el control. Se mostró firme, atento, brillante. Expulsó a sus antiguos consejeros y se rodeó de rostros jóvenes e ilustrados que soñaban con reformar Francia. Pero, como el viento que cambia de golpe el rostro del mar, una tormenta comenzó a formarse en la mente de Carlos. Una tormenta invisible, pero inevitable. Al principio nadie notó nada. Breves accesos de ira, cansancio repetido, olvidos de nombres. Todos pensaron que era el peso del trono, pero no era agotamiento. Era algo más hondo, más oscuro. Los palacios reales, por más lujosos que sean, no pueden impedir las grietas cuando el quiebre nace desde dentro. Los que lo rodeaban hablaban de cambios de humor y de tensión extrema, pero la verdad se les escurría de las manos en un silencio mortal. Y entonces llegó aquella noche en la que el fuego bailó con forma de tragedia. Era el invierno de 1393, y París temblaba bajo un frío cruel, cuando la corte decidió celebrar una gran fiesta por el matrimonio de una noble. Una mascarada ruidosa y llena de color, de música, antorchas y risas. Carlos VI, que atravesaba un periodo de calma relativa, participó entusiasmado. Se vistió con un traje extraño, piel cubierta con lino untado en cera, como parte de una representación cómica en la que interpretaba a un hombre salvaje junto a sus compañeros. Una danza inocente, al parecer. Pero la inocencia no dura mucho en una corte donde la locura acecha.
Uno de los invitados, sin comprender el peligro, se acercó con una antorcha encendida para ver mejor a los danzantes. Solo un instante bastó. Las llamas prendieron en sus ropas. Los gritos, el humo y el olor de la carne quemada llenaron el salón. 4 hombres murieron en cuestión de minutos. El rey sobrevivió por milagro, cuando una de las damas nobles se arrojó sobre él y lo cubrió con su manto de seda, arriesgando su propia vida. Aquella noche no fue solo un accidente trágico, fue el comienzo del derrumbe. Carlos nunca volvió a ser el mismo. El fuego que no tocó su cuerpo atravesó su mente. Desde aquel día comenzó a cambiar rápidamente. Ya no reconocía a quienes lo rodeaban, olvidaba quién era, creía ser perseguido, traidor o a veces de vidrio. Los ataques se repitieron y la corte vivía en un estado de espera constante. ¿Cuándo volvería a caer el rey? El monarca que un día fue amado se había convertido en un secreto sombrío que caminaba descalzo por los pasillos del palacio, susurrando nombres que no existían. En los años que siguieron al incendio, Francia comenzó a conocer una nueva versión de su rey, una versión rota, fracturada, que ya no se parecía al hombre que una vez se sentó en el trono. Carlos VI seguía siendo joven, pero sus rasgos comenzaron a desvanecerse, no por la vejez, sino por una ausencia interior. Sus ojos, que alguna vez brillaron con un azul intenso, se volvieron vidriosos, como si miraran hacia un mundo que solo él podía ver. El más extraño de sus delirios fue cuando llegó a creer que estaba hecho de vidrio. Sí, de vidrio. Frágil, delgado, amenazado de romperse en cualquier momento. Rechazaba que lo tocaran y mandó confeccionar ropas acolchadas con telas suaves, pasando días enteros sin moverse, por temor a quebrarse. Una vez ordenó fabricar un cinturón de hierro para impedir que su cuerpo se rompiese en caso de caer. Imaginad al rey de Francia, comandante de ejércitos, servidor de la iglesia, protector del pueblo, viviendo con el terror constante de romperse como se rompe un vaso de agua. En el palacio se impusieron reglas estrictas. Nadie debía abrir una puerta de repente, ni gritar en los pasillos, ni interrumpir su silencio. Todos caminaban de puntillas, no por respeto, sino por miedo a otro arrebato o a un grito inesperado. Su esposa, la reina Isabel de Baviera, pasó de ser una joven compañera a convertirse en una sombra inquieta. Lo miraba como una madre mira a su hijo enfermo. Intentó aliviar su tormento, pero la locura no deja espacio para el amor. A veces Carlos regresaba por breves instantes. Sonreía, abrazaba a sus hijos, hablaba del caballo que había criado cuando era niño, y de pronto cambiaba. Gritaba que eran impostores, espías, o que querían robarle su trono de cristal. Con cada episodio, Francia se resquebrajaba un poco más, porque ni siquiera los tronos acolchados pueden sostenerse sobre una mente enferma. Los ministros, ansiosos por gobernar en ausencia del rey, aprovechaban su locura en beneficio propio. Cada uno decía ser el más cercano a su voluntad, y todos tiraban de los hilos hacia sus propios intereses. El pueblo, por su parte, comenzó a escuchar historias. Que el rey caminaba de noche por los jardines, hablando con los árboles. Que los sirvientes del palacio no dormían, porque se les ordenaba apagar las velas y volver a encenderlas cada hora. Que los decretos reales se escribían en papeles ilegibles y se quemaban a los pocos minutos. La locura ya no era un secreto, sino una realidad imposible de negar. Una realidad en la que los espejos, las órdenes y las ilusiones se confundían, y la imagen del rey se rompía como el cristal ante la más leve vibración.
En un palacio donde la razón se desmorona, la codicia se convierte en el verdadero soberano. Con el agravamiento de las crisis de Carlos VI y sus ausencias del trono, el escenario político de Francia comenzó a dividirse en facciones, cada una empeñada en dominar la voluntad del rey. En primera línea de los que se disputaban el poder estaba Luis, duque de Orleans, hermano del rey, un hombre ambicioso, apuesto, amante del lujo y de las mujeres, pero también inteligente, hábil en usar el misterio a su favor. Quería ser la mano que moviera la marioneta del rey, o al menos la voz que susurrara en su oído cuando recobrara la razón. En el otro extremo estaba Juan, duque de Borgoña, un hombre obstinado y severo, incapaz de fingir cortesías, que veía al rey, en su estado, como una carga de la que había que deshacerse, o al menos recluirlo en un palacio lejano, donde nadie lo viera ni oyera su delirio. Al principio, todo parecía una simple rivalidad política, pero con el paso del tiempo y con cada crisis que sufría Carlos, el país se hundía más y más en la división. Los decretos reales se escribían en nombre del rey, pero con manos cuya procedencia nadie conocía. Las órdenes eran confusas, los impuestos aumentaban, y el pueblo empezaba a preguntarse: ¿quién gobierna realmente Francia? ¿Carlos, el ausente? ¿Luis, el elegante? ¿O Juan, el hombre que nunca sonreía? La iglesia empezó a perder la paciencia. El clero, que durante siglos había visto al rey como la sombra de Dios en la tierra, ahora se encontraba en una posición incómoda. ¿Cómo defender a un monarca que se cree hecho de vidrio? ¿Cómo justificar que entre en una iglesia murmurando que las voces celestiales cantan solo para él? En el campo, las señales de fractura eran aún más evidentes. Los soldados, encargados de proteger las aldeas, pedían sueldos más altos bajo el pretexto de protegerse de los traidores. Los campesinos, ya agotados por las guerras y las hambrunas, pagaban el precio con su propio pan, mientras los poderosos se devoraban entre sí en sus palacios lejanos. Y entonces llegó el día que sacudió a Francia: el asesinato de Luis, duque de Orleans, por orden de Juan, duque de Borgoña. En un solo instante, la intriga dejó de ser un juego de sombras para convertirse en sangre derramada a plena luz. El rey, ajeno a todo, se encontraba sumido en uno de sus episodios, sin saber quién era ni quién había muerto. Encerrado en su habitación, dibujaba símbolos en las paredes y murmuraba nombres que nadie había escuchado antes, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Francia se había convertido en un país sin mente, o, mejor dicho, con una mente rota, imposible de reparar. Cuando el trono se vuelve frágil, la tierra misma comienza a resquebrajarse bajo sus pies. El asesinato de Luis no fue solo un crimen en un callejón oscuro, sino una declaración brutal. Francia ya no estaba gobernada desde un palacio, sino desde el odio. Con la creciente ausencia de Carlos VI, los palacios franceses se transformaron en teatros de espionaje, alianzas secretas y engaños mortales. Los partidarios de Luis, conocidos como los Armagnacs, se enfrentaron a los seguidores de Juan, los Borgoñones. Ambos bandos reclamaban la legitimidad. Ambos afirmaban actuar según la voluntad del rey, aunque el rey ya no era capaz ni de elegir el tipo de pan en su mesa. Carlos VI se había convertido en una excusa para todos, un símbolo que nadie respetaba, pero que nadie se atrevía a apartar. Su mera presencia mantenía un equilibrio aparente, aunque frágil, entre las facciones. El pueblo, entre tanto, era el gran ausente en todas estas cuentas. En los campos reinaba el hambre, los caminos eran más peligrosos que los bosques, y en las ciudades
Pertenecer al bando equivocado podía significar tortura, exilio o una muerte lenta. Y justo cuando parecía que el país estaba a punto de llegar a un punto sin retorno, desde el este apareció otro fuego: Inglaterra. Los ingleses aprovecharon la fragilidad interna de Francia y regresaron al escenario, sedientos por lo que consideraban su antiguo derecho al trono francés. La Guerra de los 100 años se había calmado un poco, pero la locura del rey y la fractura de la corte la reavivaron con una crueldad aún mayor. Cuando Enrique V invadió tierras francesas, no había nadie capaz de organizar una defensa. Los borgoñones y los armagnacs estaban demasiado ocupados con sus propias disputas, mientras el rey hablaba con los árboles en los jardines del palacio, o se negaba a comer porque creía que la cuchara conspiraba para asesinarlo. Así, por culpa de una sola mente, o más bien, por su derrumbe, Francia cayó en un abismo de conflictos internos e invasiones extranjeras. La corona francesa se partió, no entre dos hombres, sino entre dos ilusiones: la ilusión del poder y la ilusión de la estabilidad. El rey Carlos VI se convirtió en una sombra errante, viajando de castillo en castillo, custodiado por el miedo y acompañado por el silencio. Con cada año que pasaba, la locura no solo lo devoraba, sino que le construía un mundo propio dentro de su mente. Un mundo que ya no se parecía a Francia, ni obedecía sus leyes. En una de sus crisis, se sentó durante horas en el suelo, mirando un rayo de sol que se filtraba por una ventana estrecha. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió serenamente: «Observo al embajador que me ha enviado el sol. Es él quien me comunica las órdenes». Nadie rió. Nadie respondió. Todos habían aprendido a tratar sus delirios como si fueran órdenes reales. Su séquito conocía bien estos rituales. Cuando señalaba una esquina de la habitación y decía que el enemigo se escondía allí, los guardias se inclinaban y golpeaban el vacío con sus espadas hasta que él se calmaba y sonreía. Y cuando insistía en llevar una corona de papel, se la ofrecían con toda solemnidad, como si fuera de oro puro. No era solo indulgencia hacia el rey enfermo, era una estrategia de supervivencia. Mantener a Carlos en el trono, aunque solo fuera su cuerpo, era necesario para preservar la forma del Estado, la ilusión de unidad. Por eso no lo curaban, lo administraban. Nadie sentía compasión por él. Se lo usaba como un guardián que imaginaba ser un príncipe, blandiendo una espada de madera mientras los castillos ardían a su alrededor. Lo extraño era que el rey no estaba siempre ausente. En algunos momentos, por una hora o un día, recuperaba la razón casi por completo. Hablaba con voz regia, escuchaba a sus consejeros, daba órdenes sensatas. Había, en realidad, dos Carlos, uno perdido y otro prisionero dentro del vidrio roto de su mente. Lo más doloroso para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de sus familiares, eran esos breves instantes. Instantes en que volvía con su rostro sereno y su voz firme, para luego desvanecerse otra vez, como un sueño que se disuelve al amanecer. Mientras tanto, el país se hundía. Las alianzas cambiaban como el clima, la tierra era saqueada y el pueblo se preguntaba: ¿dónde está el rey? La respuesta siempre llegaba en forma de silencio prolongado, seguido por un decreto extraño firmado por Carlos VI. Nadie sabía si lo había escrito él en un momento de lucidez o si el sol se lo había dictado de nuevo. El rey se había convertido en un laberinto. Nadie conocía su entrada. Nadie encontraba su salida. Había un cuerpo en el palacio y una corona sobre su cabeza. Pero el país no tenía rey. Con los años,
Los ataques de locura dejaron de ser episodios aislados. Se volvieron la norma. La ausencia era la regla, la conciencia, la excepción. El entorno aprendió pronto a aprovechar aquella larga ausencia. La corte se llenó de sonrisas falsas y reverencias huecas. Cada saludo al rey se hacía como un ritual sagrado, no por respeto, sino porque detrás de él solo había vacío. Mientras tanto, el delfín, único heredero legítimo, seguía siendo apenas un muchacho sin autoridad real. Su madre, la reina Isabel de Baviera, había envejecido en la sombra, perdido gran parte de su influencia y reducido sus relaciones con los nobles a cálculos fríos sin afecto. Y entonces, en un momento decisivo, llegó el golpe más duro, desde dentro. En 1420, la reina firmó, junto al duque de Borgoña y el rey inglés, el Tratado de Troyes, que establecía lo impensable, que Carlos VI casaría a su hija con Enrique V de Inglaterra y reconocería a este último como heredero legítimo del trono de Francia. Después de la muerte del rey, sí, la hija del rey francés se convirtió en reina de Inglaterra. El próximo rey ya no sería francés. Ese momento fue la cúspide de la derrota. Por primera vez, el trono se entregaba voluntariamente, no bajo la amenaza de la invasión, sino desde dentro de los muros del propio palacio, desde la corte del rey, su esposa y sus ministros. La locura ya no era un peligro que acechara solo al rey, sino que se había convertido en una amenaza para toda Francia. Los partidarios del delfín, hijo legítimo del rey, se rebelaron, considerando el tratado como una gran traición. Y en medio de este conflicto, la locura se profundizó, en los palacios de Carlos, en las calles de París y en el alma del pueblo. Pero lo más extraño de todo es que Carlos VI no expresó ninguna opinión, no objetó, ni comentó nada. Dice un escritor contemporáneo: el rey estaba sentado junto a la ventana, contemplando las nubes, cuando le informaron de lo firmado en su nombre. Simplemente movió la cabeza, y luego susurró algo que nadie entendió. Lo dejaron solo en su gran habitación, llena de mapas, libros y decisiones que jamás había leído. Así es como a veces se entregan los reinos, no con ruido ni sangre, sino en silencio. El silencio de un hombre que tenía una corona, pero había perdido el camino hacia ella hacía años. Y cuando llegó el año 1422, Carlos VI era más un espectro que un hombre. Rara vez se le veía en público, y su habitación en el Louvre se convirtió en un refugio que parecía prisión, donde era conducido como un niño asustado a su cama. Ya no gritaba, ya no negaba su nombre, ni pedía almohadas. Solo permanecía en un silencio desconocido hasta entonces, un silencio que no era reposo, sino ausencia total. Quienes lo vieron en sus últimos días describieron sus rasgos como apagados y pálidos. Un hombre que permanecía largo tiempo en la oscuridad de su mente, hasta que el blanco de sus ojos se volvió opaco. No hubo despedidas, ni palabras eternas, solo un cuerpo que respiraba lentamente, como si esperara algo que nunca llegaría. Y el 21 de octubre de 1422, el rey se apagó, murió en silencio, como la luz de una vela en una habitación cerrada. Pero su muerte no fue solo el fin de un reinado, sino el anuncio de un colapso completo. Con ello, se cerró el ciclo de un rey que comenzó con amor, pasó por el miedo y terminó en rendición. Tras su muerte, la guerra se intensificó entre los que reclamaban el trono, los ingleses y los delfines y sus aliados borgoñones. De este conflicto surgió un nuevo personaje, que nunca habría aparecido sin la larga locura del rey. Una joven de Lorena, llamada Juana de Arco,
que afirmaba escuchar las voces de los ángeles y que levantaría la espada en nombre del rey perdido. Pero esa es otra historia. En cuanto a Carlos VI, permaneció tras su muerte como un ejemplo amargo de la fragilidad del poder, cuando éste se sostiene en un solo hilo, la mente, y cómo una nación entera puede fracturarse porque una sola persona ya no distingue entre realidad e ilusión. Su vida no fue solo una tragedia real, sino un espejo que reflejaba lo que la fragilidad oculta puede hacer cuando se esconde tras una corona brillante. Imagina que vives en una ciudad rusa del siglo XVI y la nieve cubre la tierra hasta que el tiempo parece congelado y el cielo es gris, sin intención de despejarse. A lo lejos, oyes caballos acercándose lentamente, tirando de carros negros. Nadie corre, nadie grita. Solo hay un silencio que se siente como el frío que penetra en los huesos. La gente reconoce ese sonido. No es el sonido de la guerra, ni de la invasión, sino de los Opersheniki. Eran soldados, pero no del ejército común. Hombres vestidos de negro, a veces encapuchados, montando caballos negros. Y se dice que azotan el aire antes de azotar a las personas. Cuando se acercan, ninguna puerta se abre, nadie sale, no se reza. Solo se cierran los ojos y se contienen las respiraciones. Fueron fundados por Iván el Terrible, primer zar de Rusia, en un momento no muy distinto de una de las crisis de Carlos VI, un momento donde el miedo se mezclaba con la ira y la locura con los cálculos políticos. Vio enemigos por todas partes, en el palacio, en la iglesia, entre nobles y comerciantes. Deseaba una espada sin ley, una espada que cortara y luego desapareciera. Y así nació la Opershenina, una región separada del resto de Rusia, gobernada solo por Iván, con sus jueces, su ejército secreto y rituales misteriosos. Nació como una sombra política, un estado dentro del estado, gobernado solo por el miedo. Los Opersheniki eran las criaturas de esta sombra. Usaban la misma ropa, llevaban símbolos extraños en sus cinturones, la cabeza de un perro muerto y una escoba, significando su misión: olfatear y limpiar. Su tarea no era solo cumplir órdenes, sino personificar el terror. Iban a las casas de noche sin acusación, tomaban a quien querían, sin explicaciones. A veces dejaban una nota en la puerta, por orden del zar. A veces no dejaban nada, solo un silencio permanente. Pero lo extraño es que muchos no gritaban, quizá porque el miedo al alcanzar su cúspide silencia incluso la ira. En esta parte nos sumergiremos más en sus rituales, en cómo vivían y en qué convierte al miedo en una creencia dentro de la antigua ciudad de Moscú. El terror no era una sensación pasajera, sino parte del tejido de la vida. Cuando Iván el Terrible fundó a los Oprichniki, no se limitó a enviar a sus soldados a castigar, sino que quiso convertir el miedo en un ritual con reglas, vestimenta y cánticos. Los Oprichniki organizaban procesiones ceremoniales, montando sus caballos negros en filas silenciosas, vestidos con hábitos negros de monje, pero con el símbolo del grupo en la espalda, una cabeza de perro y una escoba. El perro simbolizaba el olfato y la habilidad para rastrear traidores, y la escoba representaba su misión: barrer la corrupción de la faz de la tierra. Comenzaban sus mañanas con oraciones, pero no oraciones misericordiosas. Se azotaban con látigos, lloraban en voz alta y pedían perdón a Dios por lo que estaban a punto de hacer ese día. Se dice en antiguos registros que algunos se golpeaban el pecho hasta ponerse morados, mientras repetían: purifícame, Señor, así como yo purifico tu ciudad.
cuando el miedo se viste de rito religioso, se vuelve más difícil de resistir. No solo ejecutaban castigos, sino que los veían como un deber divino. Las órdenes no eran meras palabras del zar, sino mandatos de enviados del cielo en un tiempo quebrado. Quien se oponía a ellos no era solo considerado traidor del zar, sino hereje, fuera del círculo de la pureza. Cuando se ordenaba a uno perseguir a alguien, no preguntaba por qué, sino que se preparaba como un monje para un rito sagrado. Preparaba sus herramientas, elegía su daga y recitaba oraciones especiales, algunas en voz alta, otras susurradas al oído de la víctima en el momento final. Según un testigo, los oprichniki elegían casas en zonas alejadas del público. Las construían con madera oscura y las rodeaban con cercas rudas. Si pasabas cerca, escuchabas lecturas colectivas de libros sagrados mezcladas con lamentos prolongados. No reían ni se divertían. Vivían en aislamiento ritual, como una secta. Lo más extraño es que algunos mostraban rostros amables, hablaban con calma e incluso eran generosos en los mercados, pero por la noche se transformaban. Los oprichniki no eran solo soldados, sino una idea. Y cuando el miedo se convierte en idea, es difícil eliminarlo. En las ciudades bajo el control de los oprichnikis, la gente no vivía bajo la ley, sino bajo el peso de la posibilidad. La posibilidad de que alguien llamará a tu puerta por la noche, no porque hubieras traicionado, sino porque alguien soñó contigo o susurró tu nombre. No usaban tribunales. Las sentencias se dictaban en lugares desconocidos, y a veces el caso no era más que un rumor pasajero, una palabra de un vecino o una mirada equivocada, captada por un soldado en el mercado. Sin defensa, sin apelación, sin última palabra. Cuando los oprichniki tocaban la puerta, no había tiempo para preguntas. Se abría y las almas eran arrebatadas. Se dice que algunos tocaban la puerta 3 veces, una como advertencia, otra como anuncio, y una última antes del asalto. En ese instante, la casa segura se convertía en un teatro silencioso. Pasos sobre el suelo de madera, chirrido de puertas, susurros entre soldados, y luego un largo silencio antes de cerrar de nuevo. Los vecinos no preguntaban por los que estaban allí, aunque fueran amigos o hermanos, pues la mera pregunta se había convertido en un crimen. Los oprichniki no mataban a todos. A veces dejaban casas intactas, como recordatorios visibles de lo que podría suceder. Su poder no estaba solo en matar, sino en mantener vivo el miedo. Por eso dormir se volvió un arte difícil. Nadie dormía sin repasar las palabras del día. ¿Hablé demasiado? ¿Expresé mi opinión? ¿Miré a alguien que no debía? El miedo, cuando se instala en el interior, convierte la vida en un baile sobre vidrio. La gente ya no planeaba el mañana, sino solo la noche. Y si sobrevivían, era suficiente. En uno de los antiguos diarios, un monje de las afueras de Novgorod escribió: «Vi a una mujer encender 3 velas cada noche, una por su hijo, otra por su marido, y otra por su padre, por su vecina, y otra por ella misma. Decía que la luz quizá confundiera a la oscuridad, pero los oprichnikis no se confunden, solo ven lo que el zar quiere que vean». Así, la casa, que se suponía un lugar seguro, se convirtió en una simple estación en el camino de la incertidumbre. Los muros ya no protegían, ni las puertas detenían nada, porque cuando el miedo se institucionaliza, no deja refugio. Iván el Terrible, el hombre que fundó este sistema aterrador, no confiaba en nadie, ni en sus parientes, ni en sus consejeros, ni siquiera en sí mismo. Veía en todo una traición posible, en cada mirada un doble significado, y en cada palabra una espada oculta.
De niño, Iván vivió una infancia marcada por el miedo y la ansiedad. Su padre fue envenenado y su madre murió lentamente. Se dice que ella también fue envenenada. Creció en un palacio lleno de conspiraciones, donde el cuidado equivalía a vigilancia y el amor se mezclaba con la sospecha. Esta historia personal, impregnada de traición, no desapareció cuando se convirtió en zar. Al contrario, se volvió el lente con el que miraba todo a su alrededor. Los Oprichnikis no eran solo una fuerza represiva, sino la encarnación del terror de Iván. Eran el reflejo de lo que él temía, antes de ser una herramienta para controlar a otros. Cada casa que asaltaban, cada hombre que silenciaban, cada mujer que tomaban sin cargos, era parte de su lucha consigo mismo. Curiosamente, en ciertos momentos, Iván mostró remordimiento público. Escribía largas cartas a los hombres de la iglesia, diciendo que su corazón estaba pesado y que la culpa no desaparecía. En raras ocasiones, detenía ejecuciones y ordenaba liberar a los inocentes. Pero este remordimiento nunca duraba mucho. Como en las crisis de Carlos VI, la estabilidad era momentánea y la confusión inevitable. Los Oprichnikis se volvían más crueles cuando el zar caía en episodios de colapso. En esos momentos se publicaban decretos sin explicación, se enviaban tropas a aldeas enteras y se anunciaban los nombres de los traidores en las iglesias. No había gran diferencia entre la mente de Iván y su autoridad. Ambas estaban fracturadas. Ni siquiera las personas más cercanas a él escapaban. En un arranque de ira, golpeó a su hijo mayor con un bastón de hierro hasta matarlo. Un hijo destinado a ser zar se convirtió en víctima de un instante de furia. La imagen de Iván sosteniendo el cuerpo de su hijo muerto, con los ojos turbios y las lágrimas que no corrían, quedó grabada en la memoria de Rusia como el símbolo máximo del colapso. Todas las caras que mataron, todas las puertas que rompieron, todas las órdenes incomprendidas, volvían, al final, a un solo hombre sentado en su palacio, mirando las velas y murmurando: ¿quién de ustedes me traicionará después? En el mundo de los Oprichnikis, la lealtad no era una virtud que recompensar, sino un riesgo que podía costarte la vida. Unirse a esta organización era un honor para algunos, pues los acercaba al corazón del poder y del propio zar. Muchos veían en el uniforme negro y en la cabalgata tras Iván una especie de gracia, protección contra el miedo, porque ahora ellos eran quienes lo creaban. Pero el problema siempre fue definir la lealtad. El zar no solo pedía obediencia, sino identificación total. No bastaba con ejecutar órdenes. Debías mostrar entusiasmo, exagerar el castigo, adelantarte a los demás hacia la sangre. Quien dudaba o pedía clemencia era inmediatamente sospechoso. Así, los Oprichnikis se convirtieron en una clase que competía en extremismo. Se vigilaban entre ellos como vigilaban a la gente. Cada acto se contaba, cada susurro era retroceso, cada descuido interpretado como complicidad. Se dice que algunos simulaban ser personas comunes durante el día. Entraban a los mercados, hablaban con los vendedores, se acercaban a la gente, solo para recolectar conversaciones secretas, y por la noche volvían a desaparecer tras los altos muros. El miedo aquí era doble: miedo al zar y miedo a tus propios compañeros. Y cuanto más intenso era este miedo, más crecía la lealtad deformada. En uno de los decretos apareció el nombre de uno de los líderes de los Oprichniki, un hombre que había servido al zar durante más de una década y ejecutado innumerables órdenes. De repente, fue considerado un traidor.
Se dijo que dudó en cumplir una orden de ejecución, o tal vez pronunció una frase ambigua en una reunión privada. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero lo que todos sabían es que, en una fría mañana de invierno, lo sacaron de su casa y se oyó su voz llamando al zar, no por miedo, sino por esperanza. Así se convirtió la máquina del terror en devorarse a sí misma. Porque, por mucho que sirvas, nunca estarás a salvo de un instante de duda. Y si esa duda llega a la mente de Iván, ni un nombre, ni un rango, ni una fecha te detendrán. Lo que parecía un estado que protegía el trono, se transformó gradualmente en un mundo cerrado que se alimenta de sí mismo, acumulando violencia, no para proteger el orden, sino para mantenerse en pie. Cuando se vive bajo un régimen que no conoce la ley y solo impone miedo, la memoria misma se vuelve frágil. En las ciudades controladas por los oprichniki, la gente ya no contaba el tiempo en días o meses, sino en historias marcadas por el miedo. Alguien decía, en aquel año en que se llevó al vendedor de sal, o en el invierno en que la iglesia guardó silencio durante una semana entera. Los nombres cambiaban. Los niños no eran llamados con los nombres de sus parientes desaparecidos, por miedo a vincularlos con un pasado lleno de sospechas. Incluso los recién nacidos recibían nombres comunes, ligeros, que no llamaran la atención. Nadie quería que su hijo llevara un nombre que recordara a alguien algún día. En los mercados, los vendedores hablaban en voz baja, cada palabra calculada y cada broma revisada varias veces antes de decirse. Incluso la risa se volvió rara, saliendo ligera, como una disculpa. Los libros eran escondidos. Muchos enterraban sus manuscritos en jardines, o los doblaban entre las paredes, o los arrojaban a los ríos. La lectura no era un crimen, pero ser visto leyendo podía serlo, porque la pregunta no era ¿qué lees?, sino ¿por qué lees? ¿Y para quién lees? En las casas, las conversaciones ya no se contaban completas, sino que se cortaban y suavizaban, dejando señales en el aire como un código. Los padres advertían a sus hijos: si escuchas algo en casa, no lo repitas afuera, ni siquiera en sueños. Y los sueños también eran pesados. Un monje escribió en su diario: comencé a soñar con puertas que se abrían solas. No veía quién entraba, pero despertaba temblando, como si saliera de una sala de interrogatorio. No recuerdo sus rostros, pero olía el cuero y escuchaba el sonido del metal. Todo esto formaba una cultura oculta, la cultura de la supervivencia en silencio. El silencio no era cobardía, sino sabiduría, y la sumisión no era traición a la verdad, sino un intento de sobrevivir bajo los oprichniki. La gente no olvidaba solo por miedo, sino que simulaba el olvido para que recordar no se convirtiera en un crimen. La caída de los oprichniki no fue un momento glorioso, ni su fin un registro escrito en el camino de los tiranos, sino que su final fue tranquilo y misterioso, como empezó. En el año 1572, después de casi 7 años de miedo continuo, Iván el Terrible anunció de repente, y sin una explicación clara, la disolución de los oprichniki. Detuvo sus actividades y reintegró al resto del territorio ruso las regiones que estaban bajo su control. Muchos se preguntaron, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió? Nadie lo sabe con certeza, pero los historiadores sugieren que la razón no fue el arrepentimiento, sino el miedo al aislamiento total. Iván, quien había creado este mundo negro, comenzaba a enfrentar las consecuencias. Los comerciantes huyeron, la iglesia se abstuvo de apoyarlo públicamente, y la gente comenzó a susurrar, no por miedo, sino para burlarse de su locura.
Incluso su ejército, que dependía más del miedo que de la organización, se derrumbó ante una invasión sencilla de los tártaros. Tal vez el zar comprendió, aunque tarde, que la máquina del miedo no construye un estado, y que él, en la cima de su poder, estaba desposeído de sentido. La lealtad que había sembrado con el miedo solo produjo temblor en el corazón, no fidelidad en el espíritu. Así, emitió el decreto. Pero los oprichniki, aunque disueltos, no desaparecieron por completo. Los hombres que los habían servido pasaron a otros puestos. La experiencia en controlar el silencio no desaparece fácilmente. La forma en que Iván administró el país dejó una huella profunda en la estructura política rusa. Los oprichniki se convirtieron en un modelo citado cuando se deseaba atemorizar a la gente sin declararlo abiertamente. Se transformaron en un archivo cerrado que no se estudia en las escuelas, pero se transmite en la memoria colectiva. El miedo no desapareció. Se reformuló bajo nuevas formas y nombres, pero permaneció presente en las esquinas, en los ojos que no se atreven a mirar, en las puertas que se cierran 2 veces, en las historias que solo se cuentan en susurros. Quizá los oprichniki terminaron como organización, pero comenzaron como un estado de pánico fundado en el miedo sagrado, en la locura sistemática. Así, cuando la gente recuerda la época de Iván, no solo rememoran a un zar fuerte, sino lo que puede suceder cuando el miedo se legaliza, se convierte en ley y se le entrega un caballo y una espada.